aquí en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, una convocatoria nacional que ha hecho el presidente Petro para respaldar las reformas. Y nos acompaña nuestra senadora amiga de décadas, Aida Abella, una de las senadoras más prominentes con una claridad política sobre el futuro de Colombia. Aida, ¿por qué esa oposición de los partidos tradicionales a estas reformas tan importantes como el de la reforma laboral y pensional? Bueno, primero que todo un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Pues es sencillo, se oponen porque ellos quieren seguir manejando los 52 billones que salen de todo el presupuesto nacional para la salud. Llevan 30 años y no han podido ni siquiera sostener las EPS que han fundado. La inmensa mayoría prácticamente se han acabado. En 2012, el señor Palacino, allá en Salucop, tenía 92 millones de pesos y me he cansado de preguntar cuánto ganan los actuales directores de la EPS. Secreto de Estado. ¿Por qué secreto de Estado? Si son los impuestos de la gente. Pero lo otro son la cantidad de cuestiones que se han inventado para no tener médicos especialistas en todo el país. Si uno va a la isla de San Andrés, no hay especialistas. Si uno va al Bichada, tampoco. Si va al Amazonas, había uno solo, que era un médico que estaba graduado en medicina interna. Lo sacaron amenazado. ¿Por qué? Porque hay un negocio muy duro, muy fuerte, y es que en esas zonas la gente debe viajar. En el Chocó, en el hospital, no hay banco de sangre. El banco de sangre está en manos de particulares. No trabajan sábados y domingos. Cuando hay una operación que necesita plasma, pues el paciente se muere. Pero una mamografía para las mujeres en el Chocó vale 1 millón o 1,5 millones de pesos. Depende a donde la manden. No hay una sola máquina en el Chocó para sacar una mamografía. Las mujeres tienen que enviarlas a Cali, a Pereira, a Medellín o a Bogotá. Pero dinero sí hay. Mucho pero las dinero. EPS se quedan con la plata, ¿o qué es lo que sucede allí? Porque hay hospitales que han quebrado, hospitales que le deudan billones de pesos. Han estado dedicadas durante todos estos años a empobrecer y quebrar los hospitales públicos. Entonces el hospital público es el último que le pagan. Pero si al caso da atención, por decir algo, 800 millones le pagan 200. ¿Pero por qué 200? Porque falta una firma, porque falta un sello, porque un número está mal, porque el otro también, etcétera. No pagan, pero no solamente a los hospitales públicos. Hay IPS en mi pueblo, en Sogamoso. Quebraron una clínica porque le hacían lo mismo que al hospital público. ¿Qué hizo la clínica particular? Cerró la atención a las EPS. ¿Por qué? Pues porque no pagan. Es decir, se quedan con buena las plata. EPS Las no le pagan EPS que ¿Y reciben. ¿Y la plata? Y la plata, pues, se diluye. ¿Se diluye en qué? ¿Por qué no nos dicen cuánto gana cada gerente de las EPS? ¿Por qué no nos dicen? Las EPS no prestan servicios, señores. No prestan servicios de salud. ¿Quién impuso esa ley, Aida? Pues esa ley fue en la época del doctor Gaviria. El doctor Gaviria, cuando en el 1993 sale esa ley. Estamos hablando de la ley 100. De la ley 100. Y entonces la ley 100 no la impusieron. Muy bien. Dijeron que era para que todo el mundo tuviera salud. Sí, todo el mundo está inscrito de pronto, en un 97% así. Pero es que uno no lo cura el carnet, ni lo cura la inscripción. ¿Cómo es posible que aquí haya hospitales como el Chocó, donde no hay un solo hospital de tercer nivel? Todos mal construidos. En el Urabá chocuano, por ejemplo, no se ha podido recibir el hospital, el único que hay allá. ¿Y qué dijo el presidente del Partido Liberal? Pues no, el presidente del Partido Liberal, él simplemente defiende sus intereses. ¿Sus intereses cuáles son? Los del liberalismo. Así diga que no es neoliberal. ¿Y qué pasó con el Centro Democrático, el partido de la U, todos estos partidos? Pues muchos de los partidos
y sobre todo sus jefes tienen algunos intereses en la salud. La doctora Lilian Francisca, pues, ¿qué va a negar? ¿Qué va a negar que no tiene intereses en la salud? Ajá. Cuando todos sabemos exactamente cuántas veces ella ha incursionado en la gobernación y demás. Y bueno, la salud se volvió un botín financiero, y eso no puede seguir siendo. Senadora Aida Bella, hablemos de la reforma laboral. Se impuso en los gobiernos neoliberales anteriores que el día no empezaba a las 6 de la noche, no empezaba a las 6 de la tarde, sino que empezaba a las 9, 10 de la noche. Se eliminaron muchos derechos de los trabajadores. Expliquémosle a los colombianos qué propone esa reforma laboral y cuál va a ser el futuro de esa reforma laboral. Pues así es. Yo me fui de este país hace 25 años y dejé, por ejemplo, la pensión proporcional. Bueno, ¿usted se fue? Proporcional. Pero se fue, no, espérame, usted se fue, pero por las amenazas de muerte y por el atentado de muerte, un bazucazo que le pegaron a su carro. Sí. Recuerde que en esa época este servidor también estaba en esas condiciones, sí. Nos veíamos muy continuamente en Ginebra, no es que se haya ido de paseo. A bueno, mí me sacaron con Roque, pero nunca me fui. Con un Roque, siempre sí. Estuve en el país. Siempre estuvo, sí. Entonces, hay problemas supremamente complicados. Cuando hace 25 años teníamos la pensión por fracción, es decir, una persona que trabaje 10 años tiene una pensión de 10 años, el otro que trabaje 15, el otro que trabaje 19, etc. Cuando volví, todo eso lo habían suspendido. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué una persona, que eso es mundial, la pensión fraccionada por tiempo de trabajo, sí. Existe en casi todos los países del mundo. Hay que volverla a poner, claro que hay que volverla a poner, pero también aquí hay situaciones difíciles. Eso de los horarios, pues es increíble, el único país del mundo que cambia el día por la noche y viceversa. Pero eso era para robar los trabajadores y sobre todo a las personas de servicios sí. Generales, pero además dijeron que eso era flexibilizar la cuestión laboral y que iban a crear miles de empleos. Nunca crearon más empleos de los que debían crear, nunca. Entonces siempre ha sido la ventaja. Se concentró más la riqueza en Colombia, ¿no? Claro, y yo creo que de todas maneras se distribuye aún mal. A ver, ¿quién clama por los 3 millones de personas, un poquito más, que no tienen una pensión de jubilación cuando tienen 60, 65 años? No tienen. Y la inmensa mayoría son campesinos. ¿Por qué los campesinos en este país no tienen pensión de jubilación? ¿No trabajan? ¿Por qué no hay una cotización blanda? La reforma pensional. Sí, pero ¿por qué no hay una cotización blanda? Porque son trabajadores. ¿Por qué el presidente de la Federación de Cafeteros antes de la pandemia ganaba 105 millones de pesos mensuales? Y muchos, miles y miles de trabajadores de las fincas cafeteras no tienen en este momento pensión de jubilación, habiendo trabajado 35 años, muchas veces 40 años trabajaron cogiendo café y no tienen ni una pensión mínima. ¿Me puede decir el doctor Bahamón si usted va a renunciar por lo menos a un sueldo de presidente de la República y no de presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? Esto es una vergüenza. A este país hay que reorganizarlo. ¿Y el nuevo presidente de la Federación que sigue con los 100 y puche millones de pesos? Yo mandé cualquier cantidad de twitteres, cada semana mandaba uno diciendo que ya que iban a elegir un nuevo señor que dirige la federación, le bajaran el sueldo al sueldo del presidente, que son 35 o 37 millones de pesos. Y de ahí no se puede pasar. No han contestado. ¿Por qué no contestan? Porque la plata en este país está mal distribuida. Los que tuvieron privilegios quieren seguir teniendo todos los privilegios. Sus hijos, el que fue ministro, quiere ser ministro. Su familia, todos tienen bastantes puestos. Hay familias que aquí reciben 500 millones de pesos mensuales, mientras hay familias que no tienen un solo salario mínimo. O los hijos de Uribe, que se hicieron ricos basados en el ordenamiento territorial de los municipios cercanos a Bogotá. Sí, eso es otra cosa impresionante. Es decir, nadie puede entender cómo en un país los que tuvieron los privilegios siguen defendiendo sus privilegios en base al hambre de la mayoría de los ciudadanos. Esto no puede ser posible. Por eso es que a este país hay que hacerle las reformas que necesitamos, no solamente la de la salud, la laboral, los trabajadores, que ahora los jóvenes
3 meses adentro, 8 meses afuera, etcétera. Es cierto que existe el trabajo a distancia y por internet y todo eso es cierto, no podemos decir que no. A lo mejor habrán algunos artículos que van a tener que adaptarse, pero que los trabajadores pierdan su estabilidad como la perdieron en Colombia, yo creo que esto no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, todos quedaron por servicios prestados. Yo conozco ingenieros que han trabajado 18 años y nunca en esos 18 años han tenido unas vacaciones. No tienen una prima, no tienen nada. ¿Por qué? Porque los excluyeron del régimen laboral. Y los únicos que logran son una inmensa minoría, que son los trabajadores de planta del Estado y algunos trabajadores de la empresa privada, porque a todos les dio por contratar por servicios prestados, y esto hay que arreglarlo, quiéranlo o no, los que siempre han mantenido los privilegios. Senadora, amiga Aida Bella, ¿cuál es el futuro del Plan Nacional de Desarrollo? Tiempos y movimientos, ya pasó la aprobación en primer debate, hay unas comisiones técnicas. ¿Cuándo se va a aprobar ese Plan Nacional de Desarrollo? Tiene que aprobarse esta semana, no puede pasar. ¿Y qué sucede con ese artículo 111 que le da ese regalazo a las transnacionales? Porque el uso del espectro no lo van a cobrar, sino que simplemente le van a dejar en propiedad por 20 años más. Lo que se refiere a la renovación de licencias, son 13 billones de pesos. ¿Habrá posibilidad de revisar ese artículo? Sabemos que está muy encima, pero teníamos una ministra que prácticamente venía de ser una alta empleada de Movistar. Esperamos que el gestor Vizcano ya avale esa modificación de ese artículo, pero el Senado puede atreverse a tocar esos temas. Ya creo que está ubicada la última ponencia. Sí. Total de que nos tocará en la plenaria defender lo que los trabajadores, sobre todo los trabajadores de los medios de comunicación de tantos años, sí, nos han manifestado. Ahí estaremos. Gracias, Aida. Un saludo para todas las colombianas y los colombianos, y quiero que también le dé usted un saludo muy especial a una gente que te quiere mucho, la gente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la gente de UNE EPM y la gente de empresas públicas municipales de Cali. A todos ellos, pero además a todos los trabajadores colombianos. Hoy, el 1 de mayo, les quiero enviar un abrazo y los agradecimientos por haber hecho semejante manifestación en Bogotá, que por las cuestiones de clima y demás, pues la gente ha ido a tomar un poquito de alimento. Muchas gracias, y el apoyo a la reforma se necesita porque este país hay que cambiar. Entonces, amigas y amigos, gracias por toda su sintonía aquí desde Bogotá, Social Televisión y todos los medios comunitarios y alternativos a nivel nacional, pidiéndole a ustedes que repliquen esta nota en todo el territorio nacional, en todos los departamentos de Colombia, tanto por radio y televisión. Muy amables, muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Chao.